Gracias a los avances médicos y la medicina preventiva, la esperanza de vida de la mujer se ha incrementado en el último siglo. De hecho, la mayoría de mujeres viven una tercera parte de su vida siendo menopáusicas. A pesar de no ser una enfermedad, provoca en la mayoría síntomas molestos que alteran la dinámica social y laboral. Por ello, atender el bienestar de este periodo constituye una necesidad importante ante una población grande y creciente. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Aula Ginecología. La menopausia hace referencia a una etapa de la vida que viene marcada por el cese permanente de las menstruaciones, lo que resulta tras el agotamiento de los folículos primordiales. Se reconoce de forma retrospectiva tras 12 meses consecutivos de amenorrea. En Europa, la edad media de menopausia se estima en 51 años. Independientemente de los avances de la medicina y de las mejoras higiénico-dietéticas, esta cifra se ha mantenido estable a lo largo de la historia. Se considera transición a la menopausia al tiempo desde que empiezan a ocurrir los cambios hormonales hasta la última menstruación. La perimenopausia es la suma de la transición y un año posterior de la última regla. Y el climaterio se define desde la transición hasta unos años después de la última regla, tiempo en el que se siguen notando los cambios hormonales. La transición a la menopausia es un periodo en el que se produce el paso progresivo del periodo fértil al no reproductivo y se constituye por ciclos menstruales irregulares, cambios endocrinos y el inicio de síntomas climatéricos. Asimismo, comienzan a producirse cambios en los lípidos y pérdida de masa ósea, de los cuales se pueden derivar la aparición potencial de patología a largo plazo. Diversos factores ambientales, genéticos y quirúrgicos interfieren en la edad ovárica. El tabaquismo, la quimioterapia, la radioterapia pélvica o la cirugía ovárica causan un inicio acelerado de la misma, mientras que la menarquia tardía, la multiparidad y el aumento del índice de masa corporal, entre otros aspectos, se asocian con un retraso de la misma. La menopausia antes de los 40 se considera anormal y se conoce como insuficiencia ovárica prematura. Debe remarcarse que la IOP no es una condición permanente, ya que casi la mitad recuperará parte de la función de forma impredecible y entre el 5 y el 10% incluso quedarán gestantes de forma espontánea. La menopausia ocurrida entre los 40 y 45 años se define como menopausia temprana o adelantada y ambas situaciones se asocian a un mayor riesgo de comorbilidades. De esta trascendencia se deriva la necesidad de abordar el tema de la menopausia en edades precoces como un tema independiente, por lo que su desarrollo excede esta presentación. La menopausia ocurrida con más de 55 se considera menopausia tardía. Destacar que el diagnóstico de la menopausia es clínico y retrospectivo. Solo se puede definir tras 12 meses de amenorrea. El valor de la determinación de la hormona folículo estimulante FSH tiene utilidad únicamente si se sospecha menopausia en edades precoces y la determinación de la hormona antimuleriana AMH no es aplicable actualmente en la práctica clínica para determinar el inicio de la menopausia. El envejecimiento ovárico comienza ya desde el desarrollo ovárico fetal. Cada mujer nace con una cantidad de folículos determinados y por tanto el futuro potencial reproductivo y hormonal estará ya condicionado. A los 4 meses de desarrollo intrauterino, los ovarios contienen 6 o 7 millones de ovocitos, que forman los folículos primordiales. A partir de entonces comienza una rápida deplección folicular, llegando a poseer 1 o 2 millones de folículos primordiales al nacimiento. Progresivamente la deplección continúa, de forma que en la menarquia quedan en torno a 300.000 folículos. Durante los años reproductivos serán pocos los folículos que completen su maduración y ovulación, por lo que muchos estarán abocados a la atresia. En los años próximos a la menopausia, el ritmo de atresia se acelera, provocando que al alcanzar la misma, la dotación folicular residual se establezca en torno a 1000. A nivel ovárico concurren dos fenómenos biológicos que están ligados entre sí, la función hormonal y la reproductiva, por lo que, debido a esta sinergia, su deplección también se asociará. A nivel reproductivo, según disminuye el número de folículos, también lo hace la proporción de ovocitos de buena calidad, por lo que la disminución de la fertilidad es una constante a lo largo de la vida fértil. Si bien se considera que existe un desfase de unos 8 años entre la desaparición de la fertilidad y el cese hormonal. El potencial reproductivo disminuye a partir de los 35, con una aceleración de la atresia a los 37 años y una caída más brusca a partir de los 40, mientras lo cual en esta época de fertilidad la fertilidad es menor y se asocian a mayores tasas de abortos, anomalías cromosómicas y complicaciones obstétricas, lo que se debe principalmente a un incremento de aneuploidías, la trisomía principalmente y a los fenómenos de no disyunción meiótica.
Por lo tanto, durante la transición a la menopausia y a pesar de que los ciclos puedan seguir teniendo cierta regularidad y no hayan aparecido los síntomas climatéricos, la fertilidad está habitualmente comprometida. Como cambios endocrinos, las manifestaciones del envejecimiento ovárico se caracterizan por insensibilidad ovárica a la estimulación por parte de las gonadotropinas. El aumento de FSH facilita que ocurran ovulaciones espontáneas con niveles de estrógenos normales al inicio de la transición menopáusica. También provoca una maduración irregular de los folículos, por lo que la fase folicular inicialmente se acorta, provocando ciclos más cortos y frecuentes. La hormona luteinizante, la LH, es fluctuante debido a ser más sensible a la acción estrogénica o por poseer una mayor vida media. Con la progresiva reducción de folículos, las células de la granulosa tienen menos poder de producir AMH e inhibina B y, en consecuencia, la capacidad de producción de estrógenos disminuye. Principalmente se reduce el estradiol, ya que la estrona tiene una reducción más lenta por la aromatización periférica. Hasta que ocurra el agotamiento folicular, la LH seguirá activando la producción de andrógenos en la teca, razón que, junto a la desprotección endotelial causada por el hipoestrogenismo, aumenta el riesgo cardiovascular. Según disminuyen los folículos, estos son más insensibles a las gonadotropinas y se pasa a un estado de anovulación mantenida, con la reducción de progesterona acompañante, desencadenando un cambio en el patrón de los cambios endometriales, alterando la secreción de LH y favoreciendo una luteinización prematura de los folículos en desarrollo. El resultado final es una disminución de todos los esteroides ováricos. En consecuencia, el endometrio no prolifera y se prolonga la situación de amenorrea, alcanzando al año de la misma la menopausia. La clínica de la transición a la menopausia se caracteriza por ciclos menstruales irregulares, fluctuaciones hormonales, a menudo acompañadas de sofocos, sudores nocturnos, alteraciones del sueño, síntomas de estado de ánimo y sequedad vaginal. Únicamente un 20 a un 30% de las mujeres sintomáticas reclaman atención médica por dichos motivos. Existen numerosos tratamientos para los síntomas de la menopausia, bien sean hormonales o no hormonales, y se estima que el 20% de las mujeres menopáusicas necesitan tratamiento hormonal, pero únicamente lo recibirán el 1%, bien sea por hormonofobia por parte de las pacientes o por una inadecuada información, derivada de la herencia de estudios relevantes del pasado. Desde la publicación del estudio Women's Health Initiative se ha aprendido mucho sobre las características de las mujeres más propensas a beneficiarse de la terapia hormonal. Y actualmente existe un acuerdo general en que las mujeres sintomáticas y sanas que sean menores de 60 años y que inician la terapia hormonal dentro de los 10 años del inicio de la menopausia obtienen beneficio con suficiente evidencia. De hecho, se establece que los riesgos son pequeños respecto a los beneficios. Si la historia clínica lo permite, no hay fundamentos científicos que sostengan el miedo al uso de la terapia hormonal. Asimismo, destacar que desde la Asociación Española de la Menopausia se está desarrollando un proyecto para definir los criterios de elegibilidad de la terapia hormonal con el fin de determinar qué situaciones médicas son aceptables o inadecuadas para su prescripción. A continuación se explicarán brevemente aquellos síntomas más característicos que aparecen de forma temprana, a medio plazo y a largo plazo, ya que se ahondarán de una forma más profunda en próximos vídeos. De instauración temprana ocurren aproximadamente en el 90% de los pacientes las alteraciones menstruales. Experimentan irregularidades en el ciclo en algún momento del climaterio y aunque inicialmente los ciclos son ovulatorios, la fase folicular comienza a acortarse, lo que desencadena ciclos más cortos y frecuentes. Posteriormente los ciclos se alargarán y durante esa transición los ciclos ovulatorios y anovulatorios ocurrirán irregularmente hasta que se alcanza un año de amenorrea. Los síntomas vasomotores son la principal razón por la que la mujer menopáusica busca atención médica y se presentan en el 80% de las mujeres. Los sofocos y sudores nocturnos suelen comenzar con una sensación repentina de calor centrada en la parte superior del pecho y la cara que rápidamente se generalizan. A menudo se asocian con sudoración profusa, palpitaciones y en ocasiones va seguido de escalofríos y ansiedad. La principal hipótesis del sofoco radica en la alteración de la función termorreguladora a nivel central, inducida por el hipoestrogenismo. Asimismo, se tiene constancia de la influencia de las modificaciones de neurotransmisores a este nivel. El inicio, la duración y la intensidad de los sofocos son variables y la mayoría de las mujeres los refieren hasta el primer o segundo año de la menopausia, aunque es infrecuente, pero en algunos casos perdura 10 años o más. La menopausia se asocia con disminución del deseo
sexual por el descenso hormonal. Asimismo, 2/3 de las mujeres sexualmente activas refiere dispareunia, debido principalmente a la atrofia vaginal asociada. Existen estudios que sugieren que los cambios de ánimo se asocian al hipoestrogenismo. Asimismo, la evidencia biológica y epidemiológica sugiere que el estrógeno es importante para la función cognitiva en las mujeres, para mantener la memoria y la capacidad de concentración. De hecho, se ha descrito que en situaciones con insuficiencia ovárica precoz hay un mayor riesgo de déficit cognitivo. Tanto la astenia como los trastornos del sueño afectan al 40% de las mujeres y están relacionados con los cambios en el metabolismo de las catecolaminas y el déficit estrogénico. Los sofocos se relacionan con el insomnio debido a que son más comunes a la noche. Sin embargo, las mujeres peri y posmenopáusicas experimentan alteraciones del sueño incluso en ausencia de los mismos. De hecho, el tratamiento de los síntomas vasomotores puede mejorar parcialmente los trastornos del sueño, pero esto no puede resolverlo del todo, ya que existen otras patologías que pueden modificar el sueño, como los trastornos primarios del sueño, apneas, síndrome de piernas inquietas, ansiedad o depresión. El dolor y la sensibilidad en las mamas son comunes en la transición menopáusica temprana, pero disminuye según se acerca la edad de menopausia y se debe a las fluctuaciones hormonales a este nivel. De instauración a medio plazo es relevante el síndrome geniturinario. Anteriormente se le conocía como la atrofia vulvovaginal y se define como una colección de síntomas y signos causados por cambios hipoestrogénicos. Incluye cambios tanto en la vagina, en los genitales externos, la uretra y la vejiga. El síntoma más prevalente es la sequedad vaginal y otros síntomas con alta prevalencia son la lubricación insuficiente, la dispareunia, el prurito, la irritación, el sangrado poscoital, la disminución del deseo sexual, la disuria y la urgencia miccional. Debido a que es una patología crónica y progresiva y que reduce significativamente la calidad de vida, el tratamiento requerirá una duración y una adherencia adecuada. La patología cardiovascular es la primera causa de mortalidad en mujeres mayores de 55 años. La menopausia, sobre todo la ocurrida en menores de 45 años, se ha relacionado con la aparición de eventos cardiovasculares precoces, es decir, el envejecimiento cardiovascular se asocia al envejecimiento reproductivo y viceversa. Por ello sean fundamentales las medidas de prevención como el cese tabáquico, la dieta sana, el ejercicio físico regular, el control de glucosa, la tensión arterial y el colesterol. Se ha establecido que los estrógenos se asocian con la concentración de lípidos plasmáticos y la producción de óxido nítrico endotelial que mejora la vasodilatación coronaria. Respecto a la terapia hormonal y el riesgo cardiovascular, el estudio WHI suscitó en un primer momento la inquietud sanitaria, ya que lo relacionaban con un aumento de eventos coronarios y accidentes cerebrovasculares, a pesar de que la terapia hormonal de la menopausia mejoraba el perfil lipoproteico. Sin embargo, en este estudio, al estratificarse por edad, no se objetivó mayor riesgo de ictus leve en menores de 60 años. De hecho, se ha contrastado ampliamente a posteriori la seguridad en materia cardiovascular de la terapia hormonal en mujeres menores de 60 años. De instauración tardía cabe destacar la osteoporosis, que es una enfermedad esquelética progresiva y sistémica que se caracteriza por baja masa ósea, alteración de la microarquitectura y aumento de la fragilidad del esqueleto que predispone a las fracturas. Se produce cuando existe un desequilibrio a favor de la resorción frente a la formación ósea y en general afecta al hueso trabecular, a las vértebras, a la muñeca y en el cuello del fémur. Se ha establecido que las fracturas debidas a la osteoporosis son responsables de un exceso de morbimortalidad, dolor crónico, ingreso hospitalario y costes económicos. La carencia estrógénica favorece la resorción ósea por la activación directa de los osteoclastos o a través de la liberación de citoquinas. También disminuye las células precursoras de osteoblastos y activa la osteoprogesterina e incrementa la actividad del RANK ligando. Estas situaciones perpetuarán la pérdida ósea. Aunque la deficiencia de estrógenos después de la menopausia puede contribuir al desarrollo de la osteoartritis, los datos que lo relacionan con la menopausia son por el momento limitados. Como conclusiones, la menopausia es un periodo vital en el que acontecen cambios fisiológicos. Sin embargo, un número elevado de pacientes requerirá atención médica debido a la sintomatología mal tolerada durante su transición o al ocurrir la misma. Asimismo, toma especial relevancia la medicina preventiva para proteger a las mujeres menopáusicas de los cambios con mayor morbimortalidad a medio o largo plazo, como son el riesgo cardiovascular
o la osteoporosis. Debido a que el estatus menopáusico es una situación fisiológica que acompañará a la mujer de una forma inherente durante casi un tercio de su vida y a la prevalencia de patología que puede limitar la dinámica sociolaboral, es fundamental la implicación de los profesionales de la salud en esta materia. Muchas gracias.